Ya, vamos a empezar. Les aviso. Estamos al aire. Muy buenos días, amigos, amigas. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Estamos con un nuevo tema de salud y discapacidad. El día de hoy hemos querido hacer un podcast enfocado al tema de la paternidad, ya que este domingo celebramos el Día del Padre, que se celebra todos los años, el tercer día de junio. Actualmente nos acompaña Santiago. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Y quisiera empezar si nos cuenta un poco respecto a usted, por favor. Doctor Boris, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. eh, me catalogo como padre. Nací, llegué a esta etapa de mi vida para ser padre. Padre de un niño de 3 años que fue diagnosticado hace 2 años con síndrome de Noonan, y a partir de ahí nuestra vida como padre ha cambiado y ha mejorado en muchos aspectos. Ese soy yo. Muchas gracias, bienvenido. El Día del Padre tiene diferentes orígenes, si podríamos llamarlo de esta manera. Para la Iglesia Católica lo celebran en el mes de marzo, en el Día de San José. Y en nuestros países como Ecuador, en México, en Argentina, lo celebramos el tercer domingo de cada mes de junio. Y tiene un origen que se remonta hacia principios del siglo XX en Estados Unidos, en el estado de Washington. En aquel entonces ocurrió que una persona, Sonora Smart, decidió honrar a su padre. La historia de ella fue debido a que su papá tuvo que criar a sus 6 hijos, ya que al nacimiento de su sexto hijo, de William Smart, falleció su esposa, Ellen Victory, y le tocó a él enfrentarse a la crianza de sus 6 hijos. Un domingo en el que Sonora estaba escuchando un sermón por el Día de las Madres en la iglesia, cuando a ella se le ocurrió la idea de que los papás también tenían que ser honrados por todo el esfuerzo que hizo su papá. Y es así que a partir de ahí, en el año 1909, ella le propuso a la iglesia, allá en Estados Unidos, que se realizara un sermón en el 6 de junio, en honor al nacimiento de su papá, por toda esta historia de la cual ella se sentía orgullosa. Y a partir de ahí, desde el año 1910, se lo empezó a celebrar, pero no el 6 de junio, sino el tercer domingo de junio. Y más adelante, pues el presidente Johnson en Estados Unidos, pues hace oficial esta fecha para poder celebrar el Día del Padre. Y posteriormente, algunos países se fueron sumando a esta fecha y de la cual pues nosotros somos parte. La paternidad muchas veces tiene un enfoque no muy visibilizado. Sabemos que cuando se tratan de diagnósticos o de personas que tienen discapacidad, el 70% de las madres se convierten en cuidadoras. Pero está la otra parte, que es la paternidad, ya que muchos de ellos pues no pueden dejar de trabajar y más bien se convierten en el sustento único de la familia. En este caso, Santiago, me gustaría preguntarle cómo fue su proceso al momento de recibir este diagnóstico, cuando dijeron que algo no estaba bien con Agustín y que recibieron el diagnóstico ya de un síndrome de Noonan. ¿Cómo le afectó a usted? ¿Qué, qué sentimientos tuvo? Bueno, eh, fue todo un proceso, ¿no? Desde el embarazo de mi esposa, que fue súper agradable, todo el proceso de embarazo, cuando, cuando dio a luz, todo estaba normal. Pero hubo un momento donde algunos doctores que le chequeaban al bebé, le revisaban el corazón y tenía un soplo fuerte.
Entonces fue un cardiólogo que le revisó y dijo, hay la posibilidad y la sospecha de que tenga este síndrome. Nos dio un libro, tuvimos que leer el libro para ver todo lo que tenía y muchos síntomas estaban acorde al síndrome de Noonan, pero no teníamos un dato exacto y era una razopatía que no es muy conocida. Entonces muchos pediatras no conocían, muchos pediatras o doctores o médicos tenían que googlear ese rato para ver qué es síndrome de Noonan. Entonces eso también como que nos afectó un poco y de ahí, o sea, a partir de la sospecha, el diagnóstico y del diagnóstico sí hubo bastante depresión, tanto en la mamá como en mí, por todo lo que nosotros estamos analizando lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, sí fue un golpe duro, pero hemos tratado de cambiar todo lo negativo a lo positivo y hemos intentado sobrellevar y el amor al bebé, toda esa dopamina que genera en nosotros es lo que nos fortalece y nos da las herramientas y las estrategias para nosotros saber manejar esto. Pero sí fue un momento duro, no deja de ser duro, pero sin embargo vamos avanzando y estamos como que viviendo cada día, dejando de preocuparnos tanto por el futuro. Y avanzamos en la crianza del bebé. Ha sido muy difícil por el hecho de que no es muy conocido este síndrome. Tiene un montón de consecuencias el síndrome. Cada mes le están chequeando 8, 9, 10 especialistas por los diferentes síntomas que él tiene. Entonces estamos como que aprendiendo a manejar eso. ¿Cómo fue este impacto? Porque cuando uno va al médico, normalmente espera esa certeza, ¿no? De que ahí me van a decir que tiene. Que justamente menciona que había muchos médicos que no conocían y ese rato les tocó empaparse o empezar a empaparse. ¿Cómo fue esta parte? Fue todo un proceso, porque cuando el cardiólogo ya nos mencionó esto, que nosotros tampoco lo imaginábamos y conocíamos, yo vi que tenía la mayoría de características, sí eran, a pesar de que no teníamos un diagnóstico. En el caso de mi esposa fue diferente porque ella tenía la esperanza, una especie de fe ciega de que todo es un malentendido, a pesar de que tenía la estenosis, a pesar de que tenía criptorquidia bilateral. Entonces eran los rasgos faciales y todo que no eran muy pronunciados, más sin embargo estaban ahí. Entonces yo ya analizando todo eso, yo sabía que existía, a pesar de que no había un diagnóstico. Y posterior a eso ya fue el diagnóstico, fue un golpe duro porque mi esposa en este caso quería como que negarse a la realidad y no está mal porque claro tenía la esperanza. Más sin embargo yo me preparé y fue un golpe duro en el momento que nos dijeron sí tiene, está comprobado, se hicieron los estudios, se mandaron fuera del país, tiene síndrome de Noonan en tal gen. Y ahí a seguir informándonos porque es una información que no la acabas de encontrar en internet. Y lo que más nos ayudó fue ingresar a foros internacionales de otras personas que tienen una. Eso nos ayudó mucho y claro, nos deprimió muchas cosas porque claro, nosotros pensábamos en que bueno, nuestro bebé va a sufrir bullying por las características que tiene, porque tal vez no llegue a una talla, talla de estatura que nosotros esperábamos, porque le encanta el deporte desde muy pequeño, el deporte extremo y todo eso. Entonces decíamos, va a ser un limitante el tema de la condición de su corazón, el tema de su estatura, el tema de falta de musculatura, todo lo que nosotros habíamos investigado. Más sin embargo, él nos está demostrando que se pueden romper esos paradigmas y que hay herramientas que podemos usar para que él pueda cumplir sus sueños. Pero sí es muy, muy, muy difícil, así como lo menciono. Bastante complicado. Muy complicado. Justamente durante la etapa del embarazo, todos esperamos pues que nuestros hijos nazcan sanos, ¿no? Y esto nos va armando una idea, como justamente usted mencionaba, de cómo podría ser la vida a futuro. Y ahí menciona esto, pues que hay algunas cuestiones que se tienen que tener en cuenta, como la cardiopatía, la cuestión de la estatura. ¿Qué tan fuerte o qué
tan difícil fue ir cambiando esta expectativa que se tenía ya luego de recibir esta noticia? ¿Les costó, a usted le costó más, a su esposa le costó más? ¿Cómo fue este proceso? Sí. Lo que pasa es que creo que el ser humano en general siempre idealiza. Y creo que ese fue un error que nosotros inocentemente cometimos. No le puedo decir si es que nos afectó más al uno o al otro. Tal vez visualmente a mi esposa le afectó más. Pero los hombres estamos evolutivamente modificados para no expresar mucho los sentimientos, para tratar de ser fuertes cuando todos están caídos. Entonces esto pasa. Más sin embargo, yo por dentro estaba hecho pedazos, pero a la vez que estaba hecho pedazos estaba tratando de buscar soluciones al futuro, porque ya me decían, bueno, puede aplicar al tema de las hormonas de crecimiento. Entonces yo me puse a investigar cuándo funciona, cómo funciona, estuve hablando con endocrinólogos a ver si es que él puede aplicar, hay que hacer un montón de estudios, y luego viene el tema de la provisión, ¿cuánto cuesta? Las hormonas de crecimiento, y todo el mundo decía, son súper caras, mensualmente son súper caras, puedes usarlas meses o puedes usarlas años hasta que tenga efecto. Entonces yo ocupé mi mente de alguna manera en ver la manera de cómo conseguir eso, cómo proveer, y traté de como que poner una barrera en el tema de depresión, preocupación y todo eso. Esa fue mi estrategia, más sin embargo por dentro sí, hecho pedazos, por el hecho de que idealizamos de que él podría hacer esto. Tenía yo el sueño de que él sea futbolista, tenía el sueño de que él sea ciclista, tenía el sueño de que él sea músico, y quería darle todas esas opciones. Y cuando se vienen estas noticias es como que, a ver, no es como tú quieres, o sea, tienes que buscar estrategias o tal vez nunca pase eso. Entonces hemos tratado de romper esas barreras delimitantes de que no, él no puede hacer eso por la condición que tiene. Y hemos tratado de apoyarnos, en este caso, esposo, esposa, dando lo mejor de nosotros para él, 50%, 50%. Y con lo que nos hemos encontrado en el camino, en el tema de la medicina, porque estábamos todos los meses en el hospital, es que casi siempre voy yo con el bebé a las citas médicas. Y en otras ocasiones vamos juntos con mi esposa. Pero casi siempre me dicen, ¿y la mamá? Le digo, no está aquí, está trabajando. Pero ella debe saber más acerca del bebé. Entonces hay una especie de reproceso en este aspecto de que, oye, yo soy papá y tengo toda la información que tiene la mamá. Tengo toda la capacidad que tiene la mamá. Y nos pasó recién ahora, mi hijo, por ejemplo, estaba en un chequeo en un hospital acá. Y la doctora dijo, no, mejor que esté la mamita. Y le digo, no, el papá está aquí. No, es que los hombres no saben de los bebés. Digo, no, el papá sabe igual que la mamá. Eso ya cambió, eso fue hace mucho tiempo. Y en mi caso, eso no existe. El papá y la mamá pueden estar con el bebé. Porque si no está el papá, está la mamá, y si no está la mamá, está el papá. Y siempre me encuentro con eso, tanto con las enfermeras como con los médicos que me dicen, pero no está mejor la mamita. y pasa eso. Entonces es como que veo en la actualidad que eso ya está cambiando, pero el sistema como que todavía no se adapta. Escuché recién que hay un dato estadístico que hay en el Ecuador 1.500.000 hombres que están siendo padres solteros, están ejerciendo eso. Entonces me sorprende y digo, estamos evolucionando de alguna manera y la sociedad tiene que prepararse para eso. Indudablemente la sociedad tiene que ir cambiando y tiene que ir adaptándose a estas nuevas realidades, ¿no? Antiguamente la situación era diferente. Todo el contexto social, cultural, pero hemos ido avanzando, ¿no? Poco a poco, y muestra de ello pues es justamente lo que nos cuenta. Y esta es una realidad que la vivimos todavía actualmente, ¿no? Lamentablemente no todos los papás conocen o se hacen cargo, pero justamente eso es lo que ha llevado a que haya esta, no sé si podríamos decir, la estigmatización al momento que vemos que llega un papá con su hijo o con su hija, y muchas ocasiones pues no llevan como todo anotado o todo lo referente a las cuestiones que están haciendo. Y es justamente esta cuestión que es lo que está cambiando, algo que
que he querido yo ahora traerlo acá para poderlo visibilizar, porque es importante también visibilizar esta parte. De acuerdo a la UNICEF, únicamente el 18% de los programas de apoyo está dirigido a los padres. La mayoría de los programas todavía siguen dirigidos únicamente a las madres por los diferentes contextos y realidades que se viven, no solo en el Ecuador, sino también en América Latina y en otras partes del mundo. Hablando un poco más de esta parte interna, porque hay esta otra cuestión que es el no exteriorizar completamente los sentimientos, justamente como para, en algunas ocasiones pensamos manejar de mejor manera cuando nos enfrentamos a este tipo de noticias. ¿Ha sido necesario o hubo la necesidad de manejo por parte de psicología para usted y para su familia para poder comprender mejor este tema, o el apoyo de familiares de su esposa ha sido suficiente para poder irlo superando? Y creo que como hombre en un contexto social actual es muy difícil exteriorizarlo. Y dentro del matrimonio hay muchas cosas, cuando hay estas noticias, muchas cosas que se rompen y depende de uno poder nuevamente rearmarlo, como el tema de la impaciencia, la intolerancia, la irritabilidad, y es muy comprensible psicológicamente, es comprensible, pero en mi caso muy personal, sí ha sido un súper apoyo mi esposa, y nos hemos tratado de apoyar mutuamente. Es un golpe emocional bastante fuerte. La familia sí quiere ayudar, pero muchas veces la ignorancia de los temas que están presentes es como que en lugar de ayudarnos es como que nos aleja, porque hay familias que dicen, ay, pobre bebé tiene, ¿qué síndrome tiene? Ay, que está enfermito, y empiezan a estigmatizar, y que el angelito, y todas estas cuestiones que a veces por falta de conocimiento, que está a veces nada más colgado en internet, es como que nos limita a exponerlo de esa manera. Nosotros decidimos decirle a nuestra familia, para que ellos sepan, decirles que él tiene este síndrome y decirles los limitantes que puede tener, y decirles y mencionarles a ellos también que no le traten diferente. Entonces esto nos ha ayudado mucho. Algunos familiares lo han entendido muy bien, algunos familiares han participado de todo el proceso, otros no por el tema de desconocimiento. Y nosotros tuvimos la visita hacia una psicóloga como pareja, y claro, vimos muchas cosas, pudimos identificar muchas cosas que se rompieron. Sin embargo, hay muchos tabúes y prejuicios como el tema de recibir tratamientos psicológicos, que es otro tema en el que no hemos podido avanzar, porque a veces piensa la sociedad que ir donde el psicólogo o donde el psiquiatra es porque, o sea, así vulgarmente, coloquialmente, estás loco, por eso vas al psicólogo, y no es así. La salud mental debería ser más importante o tan importante como cualquier otro tipo de salud. Y a nosotros sí nos ha ayudado, hemos identificado un montón de cuestiones con psicología, hemos tenido que ir, ha sido más mi esposa la que ha seguido esto, más sin embargo nos ha ayudado a identificar muchas cosas, y yendo como pareja, porque es un golpe súper fuerte, es un golpe súper fuerte emocional. Yo en lo personal he tratado de autorregularme en muchas cuestiones, pero sé que sí es muy necesario. También he ido a algunas citas con la psicóloga, sé que es muy necesario tener el acompañamiento de un psicólogo en estos momentos, porque te irritas mucho, o sea, en el tema, dependiendo del temperamento de cada uno, te irritas mucho cuando algo no está saliendo, porque tú idealizaste algo, y porque estás súper cansado, porque bueno, vienes del trabajo, vienes de hacer tal cosa, llegas a la casa y tienes una especie de carga extra. Más sin embargo, yo soy consciente y siempre promuevo esto de que antes de ser padre debes saber si es que tienes la vocación para ser padre. Es un proyectazo de vida que debes tener en cuenta, que no se va a acabar a los 18 años, sino va a ser para toda la vida, y estás formando una vida, estás formando la personalidad hasta los 6 años. Entonces yo siento que el que no tiene vocación para ser padre, que lo piense muy bien,
Más sin embargo, no digo que sea una regla general, porque hay padres que tal vez no tienen vocación, no tienen esta disciplina para ser padre o madre, pero lo saben llevar. Pero también conozco muchos casos de padres que no tienen la vocación, no saben manejarlo, o abandonan a sus hijos, o están con ellos pero no están presentes. Entonces es como que siempre que me preguntan mis amigos que no tienen hijos, le dicen, oye, ¿qué tal es tener un hijo? Le digo, es lo más hermoso de la vida, pero debes estar muy preparado en ciertas cosas. Con mi esposa lo planificamos mucho. Nosotros con mi esposa estuvimos casados como 10 años antes de tener un bebé y lo planificamos muy bien, nos preparamos y todo. Y a veces no es de los otros casos que, no los juzgo, no se trata de eso, pero hay otros casos que tienen hijos sin planificar o tienen hijos por accidente y cuestiones así, sobre todo en nuestro país, en nuestra Latinoamérica. Y digo, creo que es muy necesario que sea una especie de salud pública preparar a las personas que quieren tener hijos. Así como se les prepara físicamente, también mental y emocionalmente, porque es un reto súper grande que no todos lo logran. Por eso tenemos bastantes problemas sociales debido a la falta de buena crianza o a la falta de empatía o al tema también de vocación para ser padre. Y los que no tienen hijos a veces me dicen, oye, yo no quiero tener hijos. Está perfecto, ¿por qué no quieres tener? Porque no quiero esto, quiero viajar. Puedes viajar con tu hijo, sí, pero si quiero viajar solo, listo. No es necesario que tengas hijos para sentirte completo. Respeto también mucho eso, y las nuevas generaciones, la generación Z ya no quieren tener hijos. Entonces, como que está bien, no está mal. La generación, los baby boomers decían, debes tener hijos, si no, no vas a estar completo. ¿Quién te va a cuidar cuando ya estés viejo? Y cuestiones así, porque también viene la parte religiosa, porque si no tienes hijos no serás bendecido por Dios y todas estas cuestiones. No, si tienes hijos, bien, aprende a criarlos, y si no tienes hijos también, a pesar de que siempre van a haber problemas, siempre va a haber traumas, taras y todo en el crecimiento, y la paternidad, eso va a ser inevitable. No sé si usted vio Doctor House. Sí. Doctor House decía, los padres te dañan. y es así, siempre va a haber eso, pero si es que estás un poco más preparado, creo que vas a saber llevarlo. Indudablemente hay muchas generaciones anteriores, ¿no?, que tenían este lema, ¿no? Tienes que tener hijos para que te cuiden en la vejez. Y no siempre ocurre de esa manera. Y luego nos encontramos también con que no todo sale pues como uno lo estaba planeando, ¿no? Dentro de la diversidad humana está todas estas condiciones genéticas que son parte de la vida. Han estado desde tiempos milenarios atrás y van a seguir estando. El avance y la ciencia han hecho posible que alguna de ellas pues ya tengan tratamiento, y poco a poco y paulatinamente la idea es ir mejorando esto. Pero el tema justamente de la paternidad, el cuidado, el seguimiento con los hijos y las hijas, es algo que no se acaba, no es algo que llega a la noche y bueno, ya ahora sí voy a descansar. No, es algo que lleva pues 24 horas del día, todo el año, 365 días del año. ¿A usted le gustaba hacer deporte antes? ¿Cómo controlaba su salud mental antes de tenerlo, Agustín? ¿Cómo era su vida en ese aspecto? Justamente, era deporte, viajes, y eso creo que ayudaba mucho. Y también con mi esposa practicamos los últimos años antes de tener el Agustín meditación. Nos ayudó mucho, estábamos súper bien. Después del Agustín ya vino el agotamiento, ya no teníamos tiempo para hacer deporte, o el poco tiempo que nos quedaba, sobre todo en los primeros años. Es como que estábamos tan desgastados emocionalmente, encima con el diagnóstico del síndrome, estábamos tan desgastados que preferíamos mejor quedarnos en la casa, y eso también tuvo consecuencias porque había más irritabilidad y todo esto. Más sin embargo, claro, entendemos que el deporte, la meditación, la buena alimentación nos ayudan a nosotros a estar mejor, y también para poder brindarle lo mejor al bebé. Y sí, siempre he practicado deporte, y uno de mis sueños era no imponerle al bebé el deporte, ¿no? o algún sueño frustrado que yo haya tenido, sino que darle muchas opciones. Por eso el Agustín, como el doctor Boris conoce,
Agustín toca la batería desde un año, hace bicicleta, juega fútbol, juega básquet. Entonces es como que tienes todas estas opciones en la vida, tú sabrás por cuál te vas. Y es un niño súper, súper inteligente, súper pilas. De una u otra manera se está haciendo realidad, ¿no? Le gusta el deporte y está ahí. Es una cuestión de apoyarlo. No le falta. Porque no es una limitante. Hay que tener los cuidados, obviamente, pero hay que apoyarle y hay que ver qué es lo que más le gusta, ¿no? Justamente es una frase importante, no imponer a los hijos, sino ver más bien qué es lo que les gusta y apoyarles en ese aspecto. ¿Cómo ha cambiado esta dinámica de el deporte? Se sabe que es muy importante para el mantenimiento de la salud mental de todos los seres humanos y es una manera de descarga emocional. Muchos psicólogos pues lo recomiendan, incluso aparte de las terapias. ¿Cómo ha sido el cambio de ahí a ahora en respecto al tiempo que tiene para hacer ejercicio o cómo cuida actualmente su salud mental y su salud física? Claro, con el Agustín ha sido todo un cambio de vida, pero es como que por él, tanto papá como mamá, lo damos todo. Pero también sabemos que tenemos que pensar en nosotros. Y, por ejemplo, el tema es que el Agustín tiene síndrome de Noonan, que hasta ahora no ha habido muchos efectos que han impedido. El tema es que también es hijo único. Y como es hijo único y es súper activo, nos tiene jugando el papá y la mamá todos los días, desde que se despierta hasta que duerme. Entonces nosotros somos o el hermanito mayor o el primo, el compañero de guardería, o el amiguito con el que tiene que estar jugando siempre. Entonces papá y mamá estamos bastante agotados. Llegamos a la noche bastante agotados y como que ya no hay tiempo para nosotros. Tal vez pesa un poco el sentimiento de culpa. Oye, es que tiene síndrome de Noonan, tenemos que... Y es hijo único y nunca fue nuestro plan darle un hermanito ni nada. Y mucho menos ahora por la edad que tenemos. Entonces es como que nosotros tenemos que ser el hermanito, el amiguito, el arquero cuando él va a patear, o el pateador cuando él va a tapar, o tenemos que ser la persona, su chaleco salvavidas. O sea, tenemos que estar ahí. Y si es que nosotros no hubiéramos estado preparados física, mental y emocionalmente, ya hubiéramos botado la toalla. Tanto mi esposa como yo, como le había comentado, nosotros habíamos tenido bastante tiempo para poder planificar al Agustín y sabíamos que por la edad que tenemos, mi esposa 41, yo 40, el Agustín 3 años, en otros casos hubiéramos sido abuelos más que papá, que tengo amigos de mi edad que son abuelos. Pero en este caso somos papás y tenemos que tener la fuerza mental, la fuerza física para poder estar con él y darle todo el tiempo. Y yo soy de la idea de que muchas cosas se pueden hacer con él. Por ejemplo, como les mencionaba, viajar. Viajamos con él ahora y es un poco más cansado, sí. Por ejemplo, a mí me encanta hacer la bicicleta, entonces ya le llevo al Agustín la bicicleta conmigo. Y es como que trato de modificar todo para no privarme de esas cuestiones que a mí sí me relajaban, como el deporte al aire libre y todo eso. Y mientras más va creciendo, ya no voy a tener que llevarlo en el asiento de atrás, sino él me va a acompañar. Entonces todo eso creo que los primeros años es difícil, pero luego ya uno tiene más tiempo para poder practicar todo esto y tratar de mantenerse, porque sabemos que la situación nosotros como estamos, él la va a percibir y entonces él también va a seguir el ejemplo y eso es lo que nosotros queremos. Y sí nos preocupa bastante, en lo personal, nos preocupa bastante porque el Agustín requiere 24/7 la atención, tiene una especie de hipersensibilidad sensorial, no, es muy selectivo en sus alimentos, entonces sí es una carga para nosotros porque en otros casos dice, es que le voy a encargar con el tío, le voy a encargar con el abuelito, con la abuelita. Para nosotros es complicado porque él en el momento de comer, en el momento de dormir es todo una rutina. Entonces es como que hay familiares que sí están dispuestos a aprender esa rutina y ayudarnos para darnos un tiempo, pero hay otros familiares que no conocen o no quieren aprender esa rutina y no tienen por qué hacerlo.
Y es como que nosotros siempre debemos estar aquí. Y hay ese temor de que a futuro, oye, si nosotros no estamos, ¿qué va a pasar con nuestro hijo? Por eso queremos fortalecerle y criarle fuerte en todo aspecto para que pueda defenderse y independientemente de su condición. Y es como que también ha sido otra limitante en la crianza de un niño. Ya. Me decía al inicio que habían tenido que tomar contacto con otros padres a través de el internet, las redes. ¿Cómo ha sido la dinámica o cómo han visto ustedes esta dinámica con los otros padres de otros sitios? ¿Es muy parecida a las de ustedes? ¿Habrán cosas que sean o que tengan en común? ¿Habrán otras que no? Totalmente, sí. En el país no existe mucha gente que ha expuesto esto, no hay foros, es muy limitado. Hemos nosotros tratado de buscar padres Nunan, algunos doctores como la doctora Sofía, por ejemplo, nos ha dado contactos de otros padres de niños Nunan, pero es como que no han deseado pasarse información. Para mí es súper importante. En Estados Unidos se maneja mucho esto de la paternidad compartida, se puede decir. Con redes de apoyo. Ajá, esas redes de apoyo. Y por ejemplo, el uno pagó y fue a un especialista porque puede ser caro, o sea, es caro estar con tantos especialistas. Entonces el uno fue al tal especialista y le consultó algo y les compartió a los demás, y el otro fue al otro especialista. Entonces se apoyan de esa manera en la parte de tiempo y en la parte económica. Y esto nos ha ayudado mucho a nosotros. De México y de Estados Unidos hay foros bastante grandes, hay hasta fundaciones de síndrome de Noonan que nos han ayudado porque hay muchas características que tiene nuestro bebé que nos han ayudado para entender, porque hay veces que nosotros vamos aquí, por ejemplo, fuimos a la persona que hace endoscopía, ¿cómo es el doctor? Se me fue el nombre. El Ya. el gastroenterólogo. No conocía muchas cosas, no sabía el tema del síndrome de Noonan y él tenía que tratar. Entonces, en estos foros entendimos muchas cosas, entendimos tanto de padres de niños Noonan y de adultos que tienen Noonan. Entonces también nos sorprendió ver adultos que tienen Noonan. Y por ejemplo, los niños o las personas Noonan tienen una talla pequeña en su adultez. Y conocimos, por ejemplo, en estos foros a una, creo que era de Alaska, de Estados Unidos, una persona que tiene 1,95 m y tiene Noonan. Entonces son excepciones. Y también depende del gen Sí. que está afectado, porque hay niños en cambio que tienen Noonan, tienen otros efectos, tienen autismo, no para todos es igual. Entonces como que aprendimos a clasificar lo que hay en estos foros, porque hay niños Noonan que tienen la alteración en el mismo gen que el Agustín, Ya. pero tienen otras cuestiones, por ejemplo, que se les hace moraditos las piernas y todo eso. Que algunos no pueden desarrollar musculatura, otros sí, pero no tanto. Entonces conversamos con estas personas y pudimos ayudarnos y pudimos mucho beneficiarnos de esto. Conocimos a un chico Noonan que es campeón olímpico de Olimpiadas Especiales. Entonces nosotros le preguntábamos, preocupados porque a Agustín le encanta el deporte extremo, le preguntábamos, ¿y cómo es el tema de tu corazón? ¿Cómo sabes hasta cuánto te esfuerzas? Y él nos decía, siempre estoy pendiente de mi corazón, hasta ahora no he tenido ningún problema, pero yo estoy en el ritmo cardíaco desde 70 hasta 100 algo, me dijo. Entonces yo practico deporte extremo, atletismo y todo eso. Entonces como que nosotros nos enfocamos en eso y decimos, wow, o sea, tenemos las herramientas, el bebé tiene toda la disposición y no queremos limitarnos. Ahorita mi meta es como que si es que el Agustín quiere, yo le voy a guiar que sea campeón olímpico, o sea, en el deporte que él practique, porque ya vi que alguien sí pudo hacerlo. Entonces es como que sí nos ayudan mucho estos foros para poder conocer. Justamente estos foros, la idea es facilitar el acceso, ¿no? No solo a la cuestión de otros especialistas, porque se pueden mencionar, como decía hace un momento, ¿no? Sino también el ver que hay posibilidades, hay un amplio abanico de posibilidades, no siempre hay que quedarse encerrado y muchas veces por falta de información y de información adecuada, pues se cae en el otro extremo, ¿no? De un cuidado extremo donde
el niño o la niña no haga nada, y no es la idea. La idea es que pueda desarrollarse lo más normalmente posible, pero siempre con los cuidados que podamos tener. Tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Por qué, doctor, se da este gen? El síndrome de Noonan es una condición genética. Muchos de ellos pueden ser heredados, otros no, otros ocurren por primera vez. Y como mencionaba hace un momento, Santiago, hay diferentes genes, y en dependencia de qué gen es el que está afectado, pues va a tener una clínica distinta. En general entra dentro de un grupo de condiciones que mencionaba Santiago también hace un momento, que se llaman rasopatías, en el que hay y comparten ciertas características comunes en todas estas rasopatías. Una de ellas es la cardiopatía como eje principal, más la cuestión de la estatura, donde puede haber también alteraciones a nivel de los genitales, en el caso de varones, criptorquidia, y otras condiciones. ¿Y se puede corregir este gen con genética? Actualmente no hay una cura para estas condiciones. Hay muchos proyectos que están todavía en fase de investigación, en la cual pues a futuro indudablemente vamos a tener algunas terapias para esto. Lo que se puede hacer actualmente es justamente lo que está haciendo Santiago con Agustín, que es el seguimiento con un equipo multidisciplinario, en el que la idea es que cada una de uno de estos especialistas pues pueda abordar el tema en dependencia de qué es lo que tenga la persona que mantiene esta condición. Y como bien él lo decía, pues hay distintos signos y síntomas. No todas las personas que tienen síndrome de Noonan son igual. En medicina siempre decimos, tratamos personas, no tratamos enfermedades, y dentro de ello la individualidad pues juega un papel importante. Sí. Vamos a la parte de trabajo. ¿Cómo ha sido este choque? ¿O no ha habido un choque por el tipo de trabajo? ¿Cómo es esta parte de después de justamente, como mencionaba, que tiene que estar cada mes asistiendo a consultas, a citas? ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Es más fuerte? ¿Ha habido alguna limitación, permisos, en dependencia pues todo esto del tipo de trabajo que se tenga? Sí, totalmente. Nosotros vamos casi todos los meses a hospitales, a citas médicas y todo eso. Sí, es súper complicado, y creo que es mucho más complicado para personas de bajos recursos. Es mucho más complicado para personas que no pueden pedir permiso de sus trabajos, porque imagínense estar con unos 10 especialistas: endocrinólogo, cardiólogo, traumatólogo, psicólogo, genetista, los que le menciono, neumólogo. Y ir todos los meses significa que si vas un día con cada especialista, serían 10 días perdidos. Entonces, si es que papá y mamá trabajan, va a estar súper complicado. Uno tal vez tiene que renunciar. Este es un problema súper grave. Y nosotros hemos visto casos, nuestro caso y casos de otras personas que tienen no solo este síndrome, sino tienen enfermedades, discapacidades. Y es como que, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Entonces la sociedad a veces no se da cuenta que existen unos mundos diferentes, micromundos, donde cada quien lucha por sobrevivir, en este caso por salir adelante. En nuestro caso, la mamá tuvo que dejar de trabajar para estar al 100% con su bebé. Yo tenía que salir al trabajo, y en el trabajo, los primeros días después del diagnóstico, es como que a mí sí me faltó bastante la concentración en el trabajo. Yo manejo, en este caso soy cajero, manejo dinero, y es como que estaba contando el dinero y tenía que repetir 4 o 5 veces. Entonces, en la parte de preocupación me afectó en el tema del trabajo. Entonces tuve que de alguna manera tratar de corregir eso, pero es súper duro. Es súper duro en el tema, por ejemplo, si uno tiene que estar con varios especialistas, y tiene que gastar mucho dinero, el tiempo. Entonces todo esto sí ha afectado, y creemos que
que se debe visualizar más esto para ver la manera de cómo ayudar, porque claro, entiendo desde la parte de una persona que brinda el trabajo, no te va a contratar para tenerte 20 días y 10 días con permiso. Está bien eso, pero hay que ver la manera cómo mejorar esta situación en la parte social, pero ha sido muy complicado y muy difícil. El manejo de los permisos, justamente 10 días, suponiendo que es uno diario, y el hecho de que uno de los dos tenga que renunciar, generalmente ocurre eso, ¿no? Uno de los dos tiene que renunciar porque tiene que dedicarse el tiempo a esta parte, y eso agrava un poco la situación de los controles, chequeos, ¿no? Si bien los hospitales públicos pues hacen gran cobertura de las condiciones, pero hay cuestiones que no llevan, no abarca esta parte, y toca ir por la parte privada, ¿no? Ya. Y eso golpea. ¿Alguna cuestión que podamos compartir o para los padres de todo esto que ustedes han tenido hasta ahora, de qué es lo mejor, qué podemos hacer, conseguir un segundo trabajo? O hay muchas personas que optan por, cuando ya están más grandes los hijos, por un cuidador, y empieza a trabajar nuevamente la pareja. ¿Qué diría de esto, Santiago? Sí, justamente, o sea, siendo bastante objetivos, si es que la madre renuncia, el padre renuncia para encargarse del bebé, es un ingreso menos, o sea, es un ingreso menos y el gasto es más alto. Entonces hay que analizar todo eso. Nosotros hemos buscado estrategias, por ejemplo, de que no le vea un especialista cada día en los últimos años cuando se puede, ¿no? Sino que le vea 2, 3 especialistas del mismo día, y evitar eso, porque a veces mi esposa va al especialista pero necesita que yo esté haciendo el trámite por acá, sacando los exámenes por acá, entonces a veces sí necesitamos los dos, y a veces solo tiene que estar ella, pero es muy difícil. Eso, y lo que yo recomiendo, en este caso en nuestra experiencia muy personal, es que busquen ingresos extras. Eso nos ayuda a nosotros. Emprendimientos, ingresos extras, ventas por internet, o algún trabajo donde puedas trabajar desde casa, sobre todo cuando tus niños están pequeños. Y eso nos ayuda a nosotros. Hay mucha competencia en la actualidad, hay recesión, hay citas médicas que a veces nos dan a 3, 6 meses o un año. Entonces es como que tenemos que buscar la opción privada, pero es muy complicado cuando tienes un ingreso menos. Y lo que hemos hecho es eso, o sea, tratar de empezar a vender cosas por internet y tratar de tener un ingreso extra. Y a pesar de la preocupación, a pesar del golpe económico, a pesar de todo eso, uno tiene que motivarse en el amor a sus hijos, en el amor a uno mismo, y tratar de progresar de esta manera. En la parte social, y sobre todo en el trabajo, en esta parte, hay muchos padres que enfrentan discriminación. Cifras no de acá del Ecuador, pero de otros lados nos habla que 1 de cada 3 padres pues van a formar parte de esta situación a nivel laboral, ¿no? Justamente por los permisos que tiene que pedir. Y en España, por ejemplo, el 60% de los padres, de acuerdo a las estadísticas, hacen un ajuste laboral para poder estar presentes. Acá muchas veces esto no es posible. ¿Ha habido esta cuestión de enfrentarse a la parte en la parte laboral, de discriminación por este tipo de situaciones? Sí, totalmente. Nosotros tenemos leyes laborales que tal vez no se adaptan a este tipo de realidades. En España sí existe, yo conozco que sí existe temas de permisos y todo eso. Acá como no existe, claro, o sea, si te contrataron para estar a horario completo, tantos permisos no van a ser posibles. Sí, claro, ha existido. ¿Por qué tantos permisos? Porque él sí tiene permisos y yo tengo que cargar con el trabajo de él por parte de compañeros. Ha existido. Independientemente de que conocen la razón.
está bien, o sea, cada quien puede pensar como sea, pero el tema es que existen leyes y hay que saber manejarse a través de las leyes. Y en nuestro caso lo que hemos hecho es, como le digo, trabajar en dependencia en un lado, bajo dependencia en un lado, y emprender algo también para tener algún ingreso extra y tratar de tener una especie de educación financiera para decir, a ver, tengo estos gastos acá, tengo estos gastos acá y tengo estas ganancias acá. Empezar a tener ya más conciencia financiera porque ya no estás tú solo, ya tienes una vida ahí. Y de alguna manera a ver si es que existen también fundaciones que te ayuden en eso, porque nosotros lo hemos estado buscando, pero ha sido muy difícil. Que te ayuden, por ejemplo, en otros países, para todo este tipo de razopatías hay fundaciones donde te ayudan y te benefician. Entonces, buscar, porque creo que sí, se debe encontrar también acá fundaciones que te ayuden cuando ya no te alcanza. Sí se puede, yo creo que sí, pero no hay mucha información de eso. Justamente hace un momento nos decía que está tratando de reunir a más padres que tengan, en este caso, hijos con síndrome de Noonan. ¿Cómo les va en esta parte? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora de ustedes aquí en el Ecuador, ¿no? Porque en el Ecuador hemos buscado en redes sociales, hay una página que se había creado en Facebook, pero está abandonada desde hace años, de alguien de Guayaquil que ha querido hacerlo. Hemos contactado a otros padres Noonan, pero no ha habido muchos acercamientos, como que, y les entiendo, están tan agotados en el tema de sus hijos mentalmente que ellos no tienen tiempo para ese tipo de cuestiones. Lo bueno es que ahora ya hay internet y es mucho más fácil poder contactarse y poder hacerse preguntas y respuestas, pero no ha sido muy beneficioso porque más nos ha funcionado con foros de afuera que con foros de acá mismo. Hemos querido reunir gente que tenga la misma cuestión, y hay gente en cambio que cae en una desesperación. Conocimos a una mamita que cayó en desesperación, tenía a su hijo Noonan, era madre soltera, y ella estaba tan deprimida que no quería ir donde ningún especialista y todo quería preguntar por el foro. Es como, ¿qué les dijo este médico? Y le decimos, pero vaya a ser que es el médico. No, es que no tengo tiempo, es que estoy deprimida. Entonces, es otra situación, es otra realidad que también pasa en las personas o en los padres con hijos que tienen este tipo de enfermedades. Es que caen en depresión y es como que no quieren nada. Por eso yo dije que es muy importante previamente la salud mental, porque hay padres que podemos superar muchas cosas con hijos con estas condiciones, pero hay otros padres que no. Entonces ahí es cuando surge lo que usted mencionaba, doctor, que hay niños que no tienen esas posibilidades de salir adelante porque tal vez se quedaron ahí todo el tiempo en casa. Entonces es súper complicado toda la realidad. Es bastante complejo, y ahí viene el otro tema en el caso de los padres, a propósito de la mamá de este paciente que usted menciona, que tiene que ver con la fatiga crónica y algo que se llama síndrome del cuidador. No existen programas dentro del sistema de salud enfocado a la salud de los padres, de las personas que tienen alguna discapacidad. El estar 24/7 todos los días indudablemente lleva un desgaste energético, y sobre todo un abrumarse, ¿no? En la parte psicológica, en la parte mental, y que en muchas ocasiones termina como está mencionando, ¿no? No quiero nada, paro todo ahí y no sé cuál es la solución. Y dentro de ello, pues justamente las redes de apoyo que pueden existir son un elemento, yo diría que de gran importancia, porque esto permite en primer lugar expresar y sacar todo ello y compartir y ver que no se está solo, ¿no? Que existen otras personas que están haciendo lo capaz de la misma manera, o capaz se aprenden a abordar todos estos temas desde diferentes enfoques. Socioculturalmente, pues en general América Latina pues somos muy parecidos, pero cada país pues tenemos su diferencia, ¿no?
¿Cree que sea posible lograr eso acá en el Ecuador? Hacer finalmente una fundación o una asociación de padres con síndrome de Noonan, o no lo ve tan, Yo creo que sí es tan posible. posible Creo que sí es con posible esto que me está porque, comentando? porque cada vez creo que se está incrementando más este síndrome y, y si es que el doctor Boris se pone al frente, lo vamos a lograr. Pues, Sí, yo creo que entre los padres nos podemos estamos, unir sí. y le podemos también pedir apoyo en algún momento al doctor para que nos ayude con cierta información, porque eso es lo que nos desesperaba. Y por suerte tengo la dicha y el gusto de conocer al doctor Boris, y cuando le preguntamos junto con mi esposa todas las dudas que teníamos, él supo responder todas y se dio su tiempo para responder todo, y eso es lo que necesitamos y eso es lo que no hacen todos los médicos, porque hemos tratado con otros genetistas y otros genetistas tal vez no tienen esa vocación y no nos dan toda la información que necesitamos. No, cuente conmigo, yo con gusto pues estoy aquí para apoyarles, y es muy importante justamente dentro de la asociación de padres o sociedades de padres que existen para diferentes condiciones. La idea es que se pueda tener una guía, ¿no? Para saber qué hacer, qué esperar. Hay muchas interrogantes que surgen cuando se obtienen este tipo de diagnósticos. No todos los médicos tienen el conocimiento. Y la idea a través de esto es justamente poder visibilizarlo, pero esta visibilidad tiene que ver también con el ir conociendo poco a poco, no solo en los papás, sino también en la sociedad médica, ¿no? Son condiciones que son poco frecuentes, muchas de ellas entran dentro de esta categoría que se llaman enfermedades raras o poco frecuentes, las cuales justamente por su baja prevalencia no es algo común, no es algo que estamos viendo todos los días, como un niño con una neumonía, o si es un adulto con hipertensión o diabetes, que son cuestiones mucho más frecuentes, y por esa misma frecuencia pues hay una mayor experiencia en el manejo de la mayoría de estas condiciones. Hay casos, aparte del síndrome de Noonan, que son 1 por 1.000.000, 1 por 500.000, es bastante complejo, y la idea dentro de nuestra parte, en este caso de la parte médica, es poder brindar dentro de la parte genética el apoyo y el conocimiento que deban tener, ¿no? Para que estos niños y niñas puedan crecer no restringidos, no limitados, no es la idea, porque hay ocasiones donde se cae en lo otro, ¿no? En la sobreprotección, en esto, y no es la idea que exista esta parte. La idea siempre es que ellos puedan ser ellos, ¿no? Pueden ser ellos, puedan ser niños, puedan jugar y puedan ir cumpliendo y completando cada una de las etapas que les corresponde, ¿no? Su niñez, su infancia, su adolescencia, y que la puedan vivir plenamente. La idea es que cada uno de ellos pues pueda disfrutar esa vida, disfrutar su momento, y llegado pues a la etapa adulta, que puedan ser independientes con todos los cuidados, como usted mencionaba hace un momento. Esta persona que se dedica a los deportes extremos sabe cuáles son las limitaciones y qué es lo que él debe ir cuidando, y eso es lo que lo va haciendo, ¿no? Pero esto no deja de lado que se dejen de hacer este tipo de actividades, que al final es parte de la salud mental también de estos niños y niñas, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Han habido estereotipos con los cuales se hayan encontrado ustedes? Claro, totalmente. Apenas escuchan síndrome y ya lo relacionan con síndrome de Down, o el niño enfermito, el niño diferente, el niño de cristal. Entonces es como que romper esos paradigmas está en nosotros como padres, primero informándonos nosotros y luego, claro, brindando la información y compartiendo información en este caso con otros padres. A veces es complicado crear estos foros con otros padres, porque hay padres que tienen el síndrome de Noonan a sus hijos con síndrome de Noonan, pero el gen alterado es muy diferente, entonces son cosas muy diferentes, y tratamos de que ellos a veces no entienden, creen que es síndrome de Noonan y se acabó, que hay diferentes tipos de consecuencias de las alteraciones de estos genes. Y la preocupación de la mayoría de los padres, que yo sí les veo como héroes, o sea, ahí sí cabe la palabra héroes, los padres que tienen
hijos con este tipo de enfermedades o de condiciones, el tiempo, la energía, el esfuerzo que realizan es como que maratónico, es increíble y es digno de aplaudir. Lo que más nos preocupa como padres con niños diferentes es el bullying. Y eso ha sido como que un factor común en este tipo de foros. Ahí es que a mi hijo por la estatura baja, o a mi hijo por los rasgos faciales, o a mi hijo porque es diferente, le acosan mucho, sufre mucho bullying, mucho acoso. Y es como que uno se pone a pensar, tratando de pensar positivo, a ver, siempre hubo bullying. Una persona sin estas condiciones sufre bullying, todos sufrimos bullying. El tema es que tal vez es más crítico en niños así, y los padres ahí tenemos que estar muy preparados, muy informados para fortalecer el carácter y que sepan lidiar con eso. Y si tienen que pasar por esas pruebas y tal vez si pasan por ello y no logran el éxito, tienen que aprender a vivir con eso. Entonces eso es lo que como padres queremos nosotros enseñar a nuestros hijos, que siempre van a haber días negros y días claros. Pero sí es importante que la sociedad entienda que no porque la persona es diferente debe sufrir discriminación. Estamos trabajando en eso como sociedad, pero creo que falta mucho, y creo que en los últimos años ha habido un retroceso social en este aspecto, porque países globalizados o conocidos como países de primer mundo tienen mucho esto del acoso y del bullying. Entonces es independientemente de esto. Entonces creo que el trabajo hay que hacerlo en casa para que luego no afecte, porque puede ser que, yo me ponía a pensar el otro día, puede ser que el Agustín tenga el síndrome de Noonan, y puede ser que él, tal vez por cuestiones de la vida, él sea el que esté acosando a otra persona. Se da, pero justamente eso es lo que nosotros como padres tenemos que enseñar, y la sociedad tiene que aprender a conocer que no existe solamente su realidad o su mundo, sino existen otro tipo de mundos y realidades de afuera, porque ahora estamos convirtiéndonos en una sociedad muy individualista, y ese creo que es un error que crea una involución humana. Tenemos que ser más empáticos en ese aspecto. No lo digo ahora porque tengo un hijo con síndrome de Noonan, siempre he sido partícipe de esa idea. Yo creo que eso nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Justamente educar desde la empatía, ¿no? Porque, como bien menciona, tenemos una sociedad en la que parece que nos dirigimos cada vez más hacia la individualidad, ¿no? Cuento yo y el resto pues yo no lo tomo en cuenta. Si no me pasa a mí, pues yo no tengo por qué estar en eso, enterarme de cómo apoyar o esta parte, ¿no? Y ahí juega un rol muy importante los papás, sobre todo, pero también la parte social, y ahí vienen los programas, ¿no? Programas educativos, Ministerio de Educación en este caso, ¿no es cierto? En el caso de Ministerio de Salud, con la promoción, el reconocimiento y el abordaje de estos temas en el ámbito psicológico, tanto para los profesores, docentes, que son los que van a llevar esto a todos estos niños que posteriormente pues van a formar parte de la sociedad en el ámbito del trabajo y todo este tipo de situaciones. Algo que desde toda esta experiencia que he tenido, que crea que falta en el Ecuador para apoyar a todos los padres, tanto con síndrome de Noonan como los otros síndromes o condiciones genéticas y discapacidades que existe aquí en el Ecuador, de parte de Ministerio de Educación, fundaciones u ONGs incluso. Sí. ¿Cómo pudiesen ser ese apoyo? Yo creo que sí, sociabilizar, dar a conocer más que esto existe. La gente cree que solo existe su realidad y no existen otras realidades. Por ejemplo, tengo amigos que tienen hijos con autismo, y los hijos tenían entre comillas, berrinches, y claro, ahí estaba el ciudadano conservador y moralista: niño malcriado, si fuera mi hijo yo le diera un correazo. Y no se dan cuenta que cada cerebro funciona diferente, en este caso en el niño autista, y no es que era malcriado, que el padre es un irresponsable y cosas así,
sino que Él es diferente. Y tenemos que empezar a concienciar de que todos somos diferentes y que existen diferentes realidades. Es necesario que se promueva más, que se comunique más por parte tal vez del gobierno, de que existe realidades diferentes en cada persona, y hay que respetarlas, hay que ser más empáticos, independientemente del estatus, porque también acarreamos eso desde la esclavitud, de que nos creemos superiores solo porque tenemos la tez más blanca, porque somos más altos, nos creemos superiores, y eso no es así. Eso en otros países ya no existe, y en nuestro país, si queremos nosotros evolucionar, debemos empezar a romper todos esos prejuicios, esos tabúes, esos paradigmas, para empezar a evolucionar como sociedad, porque eso es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, porque tal vez nosotros ya nos vamos, porque la vida es así, termina y hasta cierta edad se acaba, te mueres, pero quedan tus futuras generaciones, y esas generaciones son las que deben hacer de este mundo un mundo mejor, en este caso nuestros hijos, nuestros nietos. Y creo que con conocimiento también se van a romper un montón de prejuicios, de desconocimiento y de ignorancia que tiene la sociedad ante estos casos, y creo que ahí sí sería un aporte muy importante por parte del gobierno, que la gente conozca que existen este tipo de rosopatías y que no son las mismas, que un síndrome de Niemann no es lo mismo que un síndrome de Down, y que podamos como sociedad apoyarnos como antes. Por ejemplo, los vecinos, es que la vecina trabaja, yo le voy a ayudar a cuidar al vecino más pequeño. No se trata tanto de cuidar, sino se trata de conocer y no prejuzgar. Entonces es como que con información creo que se puede romper un montón de estos prejuicios, y ahora ya no hay excusa de que ¿dónde obtengo la información? Tenemos internet. Así que puede ser que un niño al que estás discriminando por ser diferente sea el próximo medallista olímpico, como el Agustín en algún momento. Así es, esperamos ver a Agustín con esa medalla más adelante. Muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Me parecen unas palabras muy sabias todas estas que le han mencionado, y agradecerles, amigos, por este nuevo podcast de salud y discapacidad, y les invito a que podamos compartir con el hashtag de Padres Extraordinarios.